¿Cómo están? Bienvenidos a Inbound Flow, el lugar donde fluyen las ideas sobre marketing, ventas y tecnología. Y como siempre me acompaña mi queridísimo George. ¿Cómo estás, George? ¿Qué onda, Jules? Muy bien, muy contento y sobre todo porque hoy tenemos capítulo especial. Tenemos invitado especial, estelar, el crack de los crack, así me lo presentaron en algún momento, es Nico Giraldo. Nico Giraldo. Y él es el líder de ventas en HubSpot, es un gerente de territorio, ¿correcto? Uh-huh. Pero lo más interesante es 4 años seguidos perteneciendo al club de Mejor Ventas. ¿Estoy en lo correcto? Así es, así es. Club. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, feliz de estar acá contigo, Jules, contigo, George. Creo que hay un montón de cosas para hablar. Entonces, emocionado de tener este espacio con ustedes dos y vamos a sacarla al estadio. ¿Cómo es eso de que perteneces al club? ¿Cómo se llama? El President Club, ¿cierto? Le llamamos President's Club, exactamente. ¿Y qué es? O sea, el Entonces, Club. Básicamente son aquellos vendedores que llegan a su cuota anual y un 25% adicional. Es básicamente llegar a un 125% de la cuota al año y normalmente es el 10% de una fuerza global de ventas que logran llegar allá. Y bueno, lo hemos logrado 4 veces seguidas y la idea es compartir algunas cosas que hemos aprendido a lo largo del camino con ustedes. Y es que justo tú vendes tecnología para ventas y aparte eres un excelente vendedor, o sea, eres un excelente comercial. Hoy, justamente, ¿cómo te ayuda eso al momento de que hablas también de HubSpot? No solamente eso, sino tú hoy entiendes de procesos, de negociación. ¿Cómo te ayuda eso? Claro, creo que es una bendición que uno como vendedor pueda vender un software de ventas. No muchos pueden hacer eso y cuando digo una bendición he trabajado en empresas con distintos CRMs antes de HubSpot. Llámale Salesforce, llámale Dynamics y eso también te ayuda a tener esta visibilidad de qué es lo que sufre el vendedor día a día. Y de verdad, claro, es fácil dejarse llevar por ese estatus de el vendedor. Estamos en un mundo donde siempre el que más vende tiene como esta especie de spotlight y está muy pendiente del número, pero creo que al final del día ventas es ayudar a alguien que tiene un objetivo con el que intentas conectar a un nivel emocional. Y básicamente, como me gusta definir ventas, es acompañar a esas personas a cumplir sus objetivos y poderlo hacer con un software que sea fácil de usar. De verdad que ha sido una bendición increíble. ¿Y no sientes que, bueno, a mí me pasa, que como tengo muchas reuniones en temas comerciales, vas conociendo diferentes modelos de negocios y vas aprendiendo quizá de las cosas que el propio prospecto te va contando. Para mí es una bendición, y digo porque es una bendición porque siempre estoy aprendiendo y aprendo de ellos. O sea, aprendo, digamos, de los que son mis prospectos cuando me empiezan a contar las problemáticas que tienen. Yo en la cabeza ya me hago una idea de, ya sé que, digamos, o en dónde está como cierta dolencia, pero siempre te encuentras casos como especiales que dices, y me ponen reto, digamos, esa parte. Y ponerme de reto es ponerme a estudiar. Tú eres una persona que estudia. Le gusta estar siempre y vemos y compartimos a veces mensajes de, mira, ve esto, ve el otro. ¿Cómo es tu día a día, digamos, en ese proceso comercial de HubSpot? Porque además, ojo, y es algo que tengo que reconocerle a Nico. Nico es muy rápido para ver la calificación del prospecto. ¿Estoy en lo correcto? Y ahorita me dices qué haces. Es que es muy rápido. Claro, dice no va a avanzar. Sí va a avanzar y sí va a avanzar por A, B, C, D. ¿Cómo haces esos procesos? Igual te hice muchas preguntas, pero ¿cómo es tu proceso de calificación en ese band? Porque eres de los más rápidos en HubSpot que yo he visto para poder calificar correctamente a un prospecto. Sí, tiene muchos, digamos que hay muchos colores en esa pregunta y algo que trataba de hacer mi misión en lo que llevo en la organización es esta imagen que tenemos de un vendedor. Estoy seguro que nadie va a una universidad y dice, yo quiero sueño con graduarme sí. y llamar a la gente en frío y sueño con mandar correos en frío y sueño con ir a un evento, darle la mano y a tratar de abrir oportunidades en frío. Sí, no es sexy ahora que lo dices. No, nadie. Y es curioso porque creo que todos los que estamos en ventas, incluyéndolo ustedes dos, tienen una historia muy linda de cómo acabamos acá y casi nunca es algo lineal, sino que
te va cosas llevando de la vida, te va llevando. y te va emocionando. Justamente sin darte cuenta, te va envolviendo en otras cosas que dices, no son necesariamente las que ves, pero esa emoción de ir contando historias, de ir encontrando lo que hace rato decías, ¿no? Esas necesidades, o sea, platicando de eso. Completamente. Y ahí es donde, conectándolo a esa pregunta de cómo estudiamos normalmente, y siento que la educación es uno de los valores fundamentales que tenemos en HubSpot. De hecho, tenemos un presupuesto de educación y todos lo usamos todos los años. Yo creo que lo valioso es entender que ventas no es una varita mágica donde si dices X va a pasar Y, cero, sino que es esta mezcla de actuación con maestría en negocios, con psicología, con conocimientos de TI. Y cuando empezamos a unir esas distintas variables, creo que nos damos cuenta que ser mejor vendedor es ser mejor persona, es ser mejor ser humano. Y curiosamente vienen unos resultados que van atados a eso. Entonces sí trato de ver lo que estudio de conducta humana, de psicología humana, como cómo puedo ser un mejor humano, y es como una especie de self-development y es mi terapia al mismo tiempo, y es algo lo que recomiendo a todos los que están contemplando irse a este mundo de ventas. Pero hay algo que yo, digamos, veo de Nico, nunca te lo he dicho, pero siempre que abres una conversación, vendemos juntos, ojo. O sea, a veces nos toca vender juntos y enfrentarnos a temas, digamos, en videoconferencias. Algo que veo con lo que siempre arrancas es con conectar con la persona. Siempre logras una primera conexión en una plática, en algún tema relacionado, pero siempre logras primero conectar. Es parte, digamos, de tu proceso. Necesito conectar con él para después ya ver, digamos, las necesidades, ayudarlo correctamente. Esa conexión la busca siempre. No, hay un ejemplo, Julio, fue una llamada contigo y es algo que me encanta de ese match que hay típicamente entre mexicanos y colombianos, esa chispa. Y era que es normal que a veces las personas no prenden la cámara cuando estamos entrando en una llamada de ventas. Y me encanta decir, el que no prende la cámara no se ha bañado. y empezaron las camaritas. Era un banco muy conocido de acá, entonces claramente había un poco de, pues siempre en estas reuniones hay un poco de ansiedad antes de arrancar. Y volviendo al tema de ser seres humanos, y al final del día estamos tratando de conectar mucho antes de entrar a retos de negocio y que estás buscando. Entonces es un privilegio poder de verdad ser vendedor. Creo que es algo que empoderamos mucho de hacerlo bien, y qué bueno que lo podamos hacer juntos. Yo, algo que me regañan mucho en Coco es que a veces tomo la diferencia tuyo mucho tiempo con la persona. Pero yo quiero, digamos, aclarar el punto, porque a veces tomo tiempo en que, híjole, él se tomó el tiempo, digamos, de llegar a la llamada. Sé que necesita ayuda, sé que igual no es un prospecto para mí, pero me quiero ir ayudándolo en algo. O sea, me quiero ir diciéndole, mira, quizá no podemos trabajar juntos, pero deberías de hacer A, B, C, D. Trato de que al final siempre tratar de ayudar a la persona en ese proceso comercial. Te lo agradecen. Y te lo agradecen, y después la persona se mueve del lugar y te llama porque hiciste una conexión correcta con esa persona. A veces prometo hasta viajes. Y Jorge lo sabe, O sea, a veces prometo viajes porque digo, necesito ayudarle. O sea, necesito... Yo sé que tiene un tema que le puedo ayudar. Igual y no va a generar, digamos, negocio, pero yo me siento bien cuando trato de conectar con la persona que le voy a vender o que le voy a dar, digamos, ese resultado. Y eso me ha ayudado a mí mucho en ese tema comercial, el que al final siempre trato de darle un consejo o algo que realmente lo ayude en su siguiente paso. Claro, y me consta porque recuerdo un par de empresas en Monterrey, una muy conocida de colchones que la trabajamos juntos, sí. Y creo que en cualquier reunión esa persona se fue con algo. No, se fue con muchísimas cosas. No se cerró el negocio. No se cerró el negocio. Pero lo lindo de quitar ese tema de lo comercial, fíjate que incluso muchas veces uno habla de lo comercial y ya hay como un peso de... me van a vender. Exacto. Pero de verdad felicitarte, porque la manera en que te vuelves una especie de luz para esos prospectos, más allá de que no compren, pero creo que eso es lo lindo de reidentificar lo que es ventas hoy en día y hacia donde quisiéramos que fuera Canal. Y a ese cliente sí le funcionaba la ocasión. O sea, y le hicimos, digamos, toda su demo correcta, le funcionaba perfecto, sí, no cerró, se fue con cosas que él sabía que se podía, le demostramos que sí se podía. En algún momento yo creo que regresará, digamos, esa parte. Perdón, George. No, justo hace rato tú platicabas del tema del BANT, y hablando justamente de esta parte en la
en la que muchas veces tienes tú que entregar como ese extra, más allá de ese tema comercial y ese acompañamiento. Hoy, ¿cómo encuentras justo ese punto medio en el cual identificas de este cliente a lo mejor no es para mí? Porque creo que esa es la magia, el van, todo el mundo lo tiene. El problema es que a los comerciales les cuesta trabajo decir este negocio lo voy a dejar, ¿sabes? O sea, porque siempre lo llevan como al límite, porque evidentemente pues en la mente está de necesito cerrar más negocios. Claro. Pero hay veces que ese negocio inclusive puede llegar a cerrar, pero sabes que eventualmente por ahí no va a funcionar, ¿sabes? ¿Cuál es ese punto en el cual logras realmente identificar de no tengo esa solución que él necesita o no es el momento? Porque también puede ser lo que hace rato, puedo ser que sí tengo la solución, pero no es el momento adecuado. ¿Cómo llegas a identificar un poco ese momento en el cual tienes que soltar Claro. al cliente en ese momento, justo hasta para no forzar esa relación, ¿no? Como dices, cuando le quitamos ese peso comercial, hasta la persona como que se relaja, te escucha un poco más, ya sin sentir esa presión. Claro. No, esa pregunta está muy, muy interesante y es lo primero tener en cuenta que hoy estamos en una empresa, mañana no lo sabemos. Entonces es tener en mente que de pronto hoy estoy vendiendo HubSpot, pero el día de mañana puedo estar en otra empresa. La relación humana igual va a permanecer. Y eso es lo que tiene más valor, digamos, ser consciente de el día de mañana el mundo da muchas vueltas y puedo apoyarte de pronto con otro producto. Entonces, manejar muy bien esa línea de no enamorarse de los negocios y al mismo tiempo digo, ¿sabes? Es como la ropa, es como el fit, los pantalones. O sea, si no hay un buen fit, no hay que forzarlo, no va a entrar. Yo sé de eso. Lo estaba diciendo por ti, ¿eh? Entonces, incluso esa palabra descalificar a veces suena muy fuerte porque a nadie le gusta que lo califiquen. Claro. De entrada, y se ha visto que hay algunos vendedores que de una bombardean preguntas como si estuviéramos en un interrogatorio de la fiscalía. Pero lo que procuramos en HubSpot es ser muy claros con, eres consciente que tienes un problema y estás abierto a que te ayudemos. Y si detectamos señales como, muéstrame tu pantalla y muéstrame un demo de qué estás haciendo hoy en día. O dame una visibilidad de tus números para hacerte un caso de retorno a la inversión. Entonces hacemos una especie de depósitos y de transacciones, aportamos, vamos sacando, vamos sacando. Y creo que se vuelve un arte empezar a identificar cuando estoy dando de más sin que me estén dando a cambio, y ahí es donde definitivamente hay que tener esa conversación. No soy el mejor, creo que mi manager y Julio son mejores en decirme a mí, hey, la estamos embarrando, pero bueno, eso es lo que nos toca todos los días. Es difícil soltar a veces un negocio que creas que tú le puedes vender, le puedes ayudar, pero no va a avanzar. Entonces a veces es muy complicado el mandarlo a perdido porque duele en la parte comercial, ¿no? Y más duele cuando no hay un pipeline alimentándose, porque si no ya es muy natural para la persona desperdido el que sigue, o sea, ya en un proceso, digamos, de venta. Inclusive ¿no? esa parte que dices, es que yo sí le puedo resolver el problema, ¿no? Claro. A veces, digo, no es el momento, no es la circunstancia por X razón, pero cuando sabes es que lo que necesitas sí lo puedo, digamos, resolver, ¿no? Es donde puede ser también un poco Claro. frustrante, ¿no? Claro, y súmale, en un estudio que hicimos en HubSpot, el 50% de los vendedores no están llegando a cuota. Estamos entrando a un nuevo mundo donde uno como vendedor prende el computador, tienes mucho ruido, te llega la notificación de AI de la cuenta, te llega además el que llenó el formulario, te llega además la pauta, te llega el referido, te llega el cliente que ya existe, que quiere una nueva oportunidad. Interés hay, ya el tema es si es un buen encaje para que te compre. Entonces sí estamos entrando a ese nuevo momento de ansiedad, de estrés para el vendedor, cada vez espera más de nosotros, y mantener ese equilibrio de ser una buena persona y al mismo tiempo llegar a cuotas agresivas de crecimiento, porque pues al final del día tenemos que cumplir con una meta, a eso nos inscribimos. Creo que ahí está el arte de tener una vida más balanceada y equilibrada. Y te ayuda HubSpot en eso. 100%. ¿Sí? 100%. Tengo una duda. Dentro de HubSpot y todas sus funcionalidades, ¿cuál es la que Nico ocupa con más frecuencia? O sea, hoy realmente cuál dices, híjole, esta funcionalidad es nueva o no, es la que realmente yo le saco provecho en su día a día. Porque tienes muchas funcionalidades en HubSpot, ¿estamos Claro. de acuerdo? Y pueden hacer algunas que yo me acostumbre más y que igual y tú no ocupas. ¿Cuáles ocupa Nico? Bueno, hay una que es mi favorita y curiosamente no es la más sofisticada. Claro, estamos en todo este
hype de inteligencia artificial, pero creo que a veces hay que llegar a lo básico. Y una que me encanta es documentos. Si hay por acá vendedores, personas que tengan una llamada de cierre pronto y ya enviaron una cotización, por favor, móntela como un documento. No se imaginan el valor de mandar un WhatsApp al tomador de decisión que está viendo una cotización tuya. O sea, es como si se volteara a mirar y dice... Me están espiando. Exacto, Claro, me están exactamente. viendo. Como, güey, estás en la ventana. Me estás viendo ahí, exactamente. Pero la recomiendo un montón porque sí genera lo que buscamos en un CRM, que es dar el mensaje adecuado al momento adecuado. Claro, es que si la montas como documento, digo, nada, para ponerle contexto a la pregunta, a la respuesta de Nico, te da la visibilidad de en qué momento esta persona está viendo ese documento. Y además, si su documento puede ser largo, te dice hasta el tiempo en el que se quedó, en qué página. Entonces te da mucho contexto. Te da contexto que te puede ayudar a mandar ese mensaje en algún momento. Y me contabas otra cosa. También lo ocupas en un punto de... Y no me ha contestado, sé que la abrió, que sigue, digamos, con esa parte. O sea, creo que mandabas algo, ¿no? Adicional. Claro, entonces algo que hacemos en el equipo de HubSpot muy seguido es envíame la cotización. Y pasan 2, 3 días, no tenemos ninguna respuesta. Es distinto cuando tú tienes la visibilidad de en la página 4 se quedó más de un minuto y en la página 4 se habla del plan de implementación. Entonces lo que hacemos es que le tomamos un screenshot a esa data y le decimos al tomador de decisión: hey George, noté que te quedaste un minuto viendo el plan de implementación. ¿Tienes alguna duda sobre eso? Claro, pero sí es como... Me están leyendo la mente. Claro, no, pero además es, ¿cómo lo sabe? No le he contestado. Sí tengo dudas con el tema de implementación. Entonces, como que incitas a la comunicación, ¿no? Completamente. Y es curioso porque se rompe, volviendo al tema de lo humano. Ya pasamos de la funcionalidad a el vendedor se tomó el tiempo de hacer esto, porque esto toma tiempo. Yo creo que hoy en día es muy fácil saber que viene de AI, que viene una plantilla, que viene una secuencia, versus que es personalizado. Cuando se logra demostrar que se está tomando el tiempo y hacer esto de manera más, no sé si la palabra es artesanal, pero estás demostrando que te importa. Sí. Y eso se siente. Hace poco hicimos un evento, y veníamos platicando de eso, ¿no? Hicimos un evento y me tomé el tiempo de... Sí, saqué secuencias, o sea, aproveché secuencias en algunos puntos, pero había casos muy específicos que dije, no quiero que sea secuencia, porque el contexto que yo le voy a contar va a ser rico. Y era lo que yo te decía, o sea, agarré 25 que no quería que se fueran por secuencia y que quería que asistieran al evento. Y fue, o sea, medio personalizado, y sí hay una diferencia. O sea, sí sigue habiendo una diferencia. Sí, me ayudo de inteligencia artificial, sí, o sea, en muchas partes de mi día yo me ayudo con inteligencia artificial. La ocupo en HubSpot o la ocupo por fuera de HubSpot, yo me ayudo con inteligencia artificial para ser más rápido en procesos que antes me tardaban más, ¿no? Y me aceleran ese proceso. Justo en ese evento se hablaba de un tema de hiperpersonalización, de estructura de datos. Hoy el tema de la inteligencia artificial en México está hoy con un tema de que todo el mundo quiere. De hecho, tienes algunos datos, creo que en HubSpot, y había un estudio donde decía que 70% de las personas querían, digamos, implementarlo, pero no lo estaban haciendo. Y a veces cuesta trabajo, pero cuesta trabajo si también no tienes una estructura de datos correcta y no tienes las plataformas donde van a vivir. Los dos son expertos en datos y tú con el tema de también presentar una estructura de datos de ¿se puede o no se puede? ¿Qué va primero, el huevo o la gallina? A estas empresas que quieren, digamos, empezar con un tema de inteligencia artificial. ¿Cómo ves, o sea, a las empresas en ese rubro? Todos quieren. Sí. Es un tema muy sexy. Sí. De hecho, justamente en el evento preguntamos quién quiere inteligencia. O sea, todos. No. Y es más, no las empresas, o sea, como personas, todos queremos aprovechar esto que es un tema novedoso, que es sorprendente. Todos queremos inteligencia artificial. El problema es justamente ese enfoque de a veces no sabemos cómo entra esa inteligencia artificial dentro de nuestros procesos de todo tipo, ¿no? O sea, marketing, ventas, servicio, lo que sea. O sea, hoy no sabemos, inclusive alineados al mismo tema de producto de las empresas, porque eso es como lo que a veces se cuestiona, ¿no? No, claro, George. Y fíjate que lo que conversamos ahorita es, hay una promesa de inteligencia artificial y creo que todos tenemos en nuestra mente ese ideal
de decirle un prompt, hazme el reporte de X, Y, Z y que se haga solo. Y dime una recomendación de a quién voy a llamar hoy y dime con qué mensaje. Pues fíjate que si vemos inteligencia artificial como esta hada madrina o el genio de la lámpara que te da el deseo inmediato, no estamos allá. Es más, no sé si en algún momento lo vamos a estar. Donde sí creo que estamos, utilizar, por lo menos en HubSpot, información que ya tengo y entrenar mi inteligencia artificial con la información de mis prospectos para que me dé una luz. Creo que el rol de nosotros va a ser curar la información y ejecutar. Pero lo que vemos de filosofía en HubSpot de AI es, no nos van a reemplazar, sino que vamos a ser ese copiloto que te va a ayudar a llegar allá. Y muchas veces tenemos que dar pasos antes de correr. Entonces no tiene sentido una empresa que no tiene todavía su base de datos limpia y tiene los prospectos en un Google Sheet. Sí, regados en todos lados. Regados, exactamente. Lo otro en un ERP, lo otro tiene otra base de datos. Y si no tenemos unificado en una columna vertebral, va a ser imposible que podamos entrenar esa inteligencia artificial y nos dé algo útil. Y en esa parte, justamente tú con un poco esas dos caras de que tienes tanto como un experto en temas comerciales como experto en un tema de HubSpot, muchas veces esta información se alimenta, viene del mismo comercial, porque a veces es el que logra tener más contexto. A veces queremos que toda la información venga de un formulario y a veces no necesariamente es así. Cuando empiezas a tener ya ese relacionamiento, empiezas a tener las conversaciones, ganas confianza, es donde tienes más información, más contexto. Y hay muchos equipos comerciales donde a lo mejor no le toman ese valor porque su mente está en su proceso de cierre y no necesariamente esa información se ve reflejada en la plataforma. Para ti, ¿qué tan relevante es justamente que todo ese contexto que tú puedes ir sacando en esa negociación hoy exista dentro de un CRM para que justamente suceda esto que nos platicas? Claro. Fíjate que hice una prueba. En HubSpot estamos constantemente contratando nuevos vendedores y pues precisamente el crecimiento se ha dado en la América Latina, especialmente en México, porque vemos que está creciendo el mercado, pero utiliza el mismo prompt en OpenAI, en ChatGPT y dentro de la inteligencia artificial de HubSpot. Y le decía a quién debo targetear, qué tipo de industrias tengo que perseguir y qué clientes similares tengo. Y es completamente distinto el resultado cuando lo hago en ChatGPT, donde no tengo la información del cierre ganado previo, versus una persona nueva que entra a HubSpot. Nuestro ramp dura aproximadamente 6 meses, o sea que digamos que tenemos que implementar muy rápido y creo que todos los que están escuchando eso también, esto tienen o sea, si contrato un vendedor, tiene que estar dando resultados en menos de 6 meses. Entonces es como le decimos a un vendedor con la data que ya existe, que utilice unos prompts para que le diga, ok, ¿a quién debería yo buscar? Dime típicamente cuál ha sido el tiempo de cierre y dame una luz. Y ahí es donde hay una diferencia muy, muy grande entre tener el AI separado de la base de clientes que tenemos hoy en día. Claro, tienes toda la estructura de datos como para que te pueda responder correctamente a lo que tú le estás pidiendo. Claro. Es que la inteligencia artificial, o sea, si no la alimentamos de manera correcta, yo pienso que no va a funcionar. De hecho, hace rato creo que lo que dice Nico de ese genio, esa hada madrina, es un poco como en las películas, ¿no? Porque siempre juega no con el tema de que te cumpla deseos, sino qué le pides o qué deseo le cumples, y muchas veces en las películas y eso es donde salen los desastres, ¿no? Porque piden mal los deseos y suceden cosas completamente equivocadas al objetivo. Y es un poco lo mismo, ¿no? En la inteligencia artificial. Hoy depende 100% de qué es lo que tú le estás preguntando, cómo se lo estás preguntando, inclusive cómo vas transformando esas solicitudes, porque a veces queremos hacerlo a la primera y no necesariamente es así. La inteligencia artificial es potente porque tiene la capacidad de procesar e ir aprendiendo y corrigiendo rápido. Pero nosotros tenemos que irle dando ese camino para que suceda. Completamente. Yo soy malísimo para escribir los prompts. Pero ¿qué hago? Y ya hasta me da pena a veces contarlo, pero yo lo que hago es le hablo.
pero no en el hablado donde él me contesta con el habla, sobre todo en ChatGPT, ¿no? Sino donde él toma el dictado. Entonces yo le cargo mucha información y después le empiezo a dictar. Me da tanta pena que me vean hablando con la inteligencia artificial, que lo que hago es ponerme los audífonos y salirme como si estuviera hablando con una persona. Okay. Claro, entonces yo voy hablando con ChatGPT, le voy diciendo, no, pero sabes que mi pensamiento es esto, este dato que te di es para esto, pero le voy bajando el contexto. Y ChatGPT es muy bueno porque lo que hace es traducir y ya, se lo mandas, entiende tu contexto. Y cuando te da el resultado es muy cercano a la realidad de lo que tú querías hacer. Pero sobre lo mismo es, no, te equivocaste, fíjate. Y además lo regaño, ¿no? O sea, lo regaño además te tardaste un segundo. Pero empiezo a hablar mucho con la inteligencia artificial y me da respuestas que son como mucho más cercanas a lo que yo estoy pidiendo. Le doy contexto, lo alimento de información y ahí es donde me gusta ChatGPT. ¿Qué me gusta de HubSpot que te platicaba otra vez? Me actualiza con contactos que quizá no tengo algo fresco que hacer. En lugar de meterme a ver, digamos, la historial, que es fácil ver, digamos, el historial dentro de HubSpot, lo que le pregunto es, dame las últimas actividades de manera rápida. Y ahí me da un resumen, ya me acordé, ok, o sea, ya no tengo que entrar a ver el historial dentro de ese contacto para saber qué era lo que había hablado. Me gusta, digamos, esa parte de inteligencia artificial con HubSpot. ¿Cómo más la estás usando ahorita? O sea, ¿cuáles serían esas dos funcionalidades con AI? Porque yo también soy pésimo con los prompts, o sea, es curioso, pero a veces le pido al prompt, o sea, le digo a ChatGPT que me recomiende cuál es el mejor prompt, pero cuál usarías para... No, es que tengo muchas inteligencias artificiales que estoy ocupando y algunas me vuelan la cabeza, ¿no? Ahorita estoy con un tema de Flux, que seguro lo conocen, o sea, Flux para el tema de réplica de imagen, pero también le dicto ya, o sea, y agarró mi modelo, con un montón de fotos, ya sabes, hacer tu modelo, pero eso nos da para explotarlo a nivel de... No quiero el modelo de la persona, quiero el modelo del producto. Y ese producto ya después con prompts como muy específicos o tú dictándolo, el producto te lo va a poner en un arte que va a ser bien interesante. No traje mi celular, pero te quería enseñar como ciertas fotos que dices y jugando con la inteligencia artificial. ¿Qué ocupo hoy mucho? ChatGPT, sobre todo en un tema de entendimiento de... quizá muchos documentos largos y complejos que me pueden llegar. Me llegan RFQs, por ejemplo, o sea, RFQs, ¿no? Entonces, lo meto para irlo analizando junto con ChatGPT. Voy haciendo preguntas, yo lo voy alimentando y al final en la conversación tengo una idea clara de cómo voy a atacar ese RFQ, o sea, esa solicitud de un cliente como muy específico, cómo lo voy a atacar con HubSpot junto con CocoFact. ¿Qué respuesta le voy a dar? Me ayuda muchísimo, digamos, en esta parte. Y en HubSpot, el tema de content. Es una joya content. No, es una joya. O sea, cuando las personas lo ven en la fácil que hoy es hacer contenido que tenga sentido y que tenga una estructura de SEO, que tenga, digamos, su palabra clave, que te dé recomendaciones correctas, que cuando te entrega el contenido le dices, este tono y voz no me gusta, cámbiamelo, lo cambia. O a veces hay temas que son complejos y que igual la inteligencia artificial te lo da por hecho como muy corto. No, en México esto necesito que me lo expliques más, amplíame la información. Y te da el blog. Lo que antes nos tardaba 8 horas, ¿les gusta? En términos de investigación de ABC, 7 horas hacer, digamos, un blog, hoy te lo está dando la inteligencia artificial de una manera bien estructurada. Dentro de HubSpot, ya montado en tu blog, ya no tienes que después cargarlo. O sea, eso es lo que me gusta de HubSpot. Y la otra que a mí me encanta es el tema de reutilización. Es una joya cuando tienes contenido largo. Y eso, escúchenlo, cuando tienen contenido largo, que es largo en serio, que es un ebook, un white paper, lo puedes meter dentro de HubSpot y le dices, lo quiero reutilizar. HubSpot te va a preguntar, ¿para qué? Un correo electrónico, una landing page, necesito varios blogs, necesito varios posteos en redes sociales orgánico. Le vas picando lo que tú quieres con el contexto adecuado, lo prendes y es una joya cómo se empieza a ramificar tu contenido, ¿no? O sea, cómo se empieza a ramificar y tienes contenido bueno que nació de un contenido que era tuyo y que te lo está reutilizando. Para mí esas funcionalidades en HubSpot son las que realmente me gustan y siento que sí ayudan a las personas cuando lo están ocupando, ¿no? Hablando de temas de inteligencia artificial. Y creo que es un tema justamente del enfoque. O sea, hoy está la tecnología y te da más tiempo justamente de poder trabajar y enfocar para qué necesitas las cosas. Y ya no estás tanto tiempo en un tema, porque por ejemplo el contenido, a veces en esos tiempos largos de generación de contenido, evidentemente eso es lo que te detiene en que empieces a avanzar en temas a lo mejor de prospección, en hacer una secuencia, pero teniendo, digamos, todo ese tema generativo
te ayuda justamente a que te enfoques realmente en qué objetivos, qué estrategias puedes ir haciendo. Inclusive, no funcionó, no importa, porque muchas veces eso pasa. Tardé mucho a lo mejor en generar una secuencia, no me está funcionando, la puedes detener y le puedes dar la vuelta a esa secuencia ya con la información que tienes. Pero creo que justamente para eso sirve, ¿no? Que vayas cambiando ese tipo de el enfoque. servicio al cliente y que la inteligencia artificial en HubSpot te dé resumen de esta persona está buscando esta respuesta. O sea, eso también dices, híjole, eso es bien valioso para la persona que está al frente de la batalla en servicio al cliente. Te funciona el tema de inteligencia artificial. Son pequeños, digamos, dejos de agentes que yo he visto en HubSpot y que seguro van a ir creciendo de inteligencia artificial, donde aprovecha la data, aprovecha el contexto, aprovecha que tienes la información centralizada en HubSpot para darte una respuesta sobre la persona con la que estás tocando, ¿no? A mí esas cosas en inteligencia artificial me gustan dentro de HubSpot. No, y que venga de ustedes dos me parece muy valioso porque ustedes también tienen un background de creatividad, también de comunicaciones y que digan cómo, ¿sabes? Porque cualquiera puede decir, no es lo mismo. O sea, ChatGPT le va a quitar creatividad, le va a quitar la personalización, le va a quitar. Pero como veo que muchas agencias que en otro tiempo utilizaban la estrategia de contenido con ChatGPT, o sea, hoy en día lo que hacen es no empezar con la hoja en blanco. Sí, te da un avance. Exacto, y que ya tengas una base y que con base a eso puedas empezar a desarrollar la creatividad. Ahí es donde va algo muy valioso. Fíjate, Coco nació haciendo contenido. Coco nace hace 11 años haciendo contenido y sale la inteligencia artificial. Nosotros seguíamos haciendo contenido. Hoy no es un servicio recurrente que demos. O sea, ya comprendimos que sí, la inteligencia artificial te puede ayudar. Lo que pasa es que el contenido bien hecho te ayuda en muchas partes de tu ciclo de venta. O sea, no necesariamente se tiene que hacer en un proceso de atracción. No necesariamente es para conversión. Lo puedes usar ya en el proceso comercial. La habilitación de ventas cuando trae contenido y que trae contenido que realmente resuena en la persona ayuda mucho para destrabar a ese usuario. Ahora, ¿se necesita mucho contenido para eso? Sí, y tiene que estar hecho con una conciencia de la necesidad de esa persona que está atorada en una parte de tu proceso comercial. No puede ser cualquier contenido, le tienes que dar la respuesta en ese momento. Ahí es donde el contenido empieza a girar y a tener otro sentido. La inteligencia artificial te lo va a dar, sí, le puedes dictar como lo hago yo y me va a dar, digamos, un resumen, pero pasa a copy y copy lo tiene que dejar perfecto para que sí se vea, digamos, que es más humano, ¿no? Yo creo que inclusive te obliga a no perder el objetivo, que creo que es lo que a veces no necesariamente entendemos. Hacemos muchas acciones a nivel marketing, a nivel ventas, donde se va diluyendo un poco el objetivo justamente en el tema de cómo ejecuto o empiezo a ejecutar las cosas, porque siempre hay un sentido de urgencia en estos equipos. ¿Y qué es lo que pasa? Con ese sentido de urgencia muchas veces se va desvirtuando un poquito el objetivo. Ahora cuando ya, digamos, en la generación ya no necesariamente ocupas tanta atención, ya puedes contrastar más lo que vas teniendo con ese objetivo original de lo que querías hacer. Creo que también eso es una ventaja. Claro, y a nivel conceptual, algo que dice nuestra CEO es, hay que diferenciar lo que es la evolución y la transformación. Entonces, si vemos inteligencia artificial como voy a hacer este proceso un 10% más rápido, seguimos estando en esta jaula del ratón llegando por detallitos. Ya cuando decimos vamos a transformar procesos para que la inteligencia artificial con la data que ya tengo en el CRM tenga procesos completamente distintos, cuando interviene un humano y cuando no, es donde sí vemos ya no algo lineal, sino algo completamente exponencial. Y ahí es donde siento que ustedes lo están haciendo demasiado bien. O sea, CocoFact creo que lo está haciendo muy bien con sus clientes. Para cerrar y siempre los consejos que te pido. Nico es una persona que siempre le pido consejos en términos comerciales. Nico, consejo para un vendedor. Vamos a ponerlo que está atorado con mucho pipeline. ¿Vale? O sea, llegó un momento que se atoró y no sabe qué es lo que está pasando y está atorado ese pipeline. ¿Qué debería de hacer esta persona, digamos, para realmente empezar a desatorar a las personas? Pensemos que el proceso es correcto. Algo pasó con él. Claro que sí. Ajá, exacto. ¿Qué consejo darías? Entonces, cuando está atorado, y vamos a ponerle la contraria. Cuando no tiene pipeline. Bien, ¿vale? perfecto. Para que siempre tengamos esos consejos. Entonces, ahí, digamos que el discurso que trato de usar es, normalmente a estas alturas en el pipeline ya tengo un champion. Voy a decir que mi champion es George. Gracias. Le digo, mira, George, acabo de salir de reunión con mi gerente y yo prefiero ser más realista que optimista.
acá entre nos, ¿esto sigue siendo prioridad para ustedes o no? Claro. Y es donde te cuestionas eso. Trato de ir con un tema humano. Sí. Trato de ir un tema humano y hay que ser vulnerables, repito. Este es un rol que emocionalmente genera ansiedad. Los cierres de mes, los cierres de trimestre son. Entonces, cuando uno le dice a su champion, mira, de todo corazón hemos hecho un proceso limpio, transparente, lo he dado todo. Dime de manera humana. Sí, claro, ¿en dónde estamos? No soy optimista, soy realista, ¿cómo la ves? Ahí ya tienes una. Y la meta al final del día de un vendedor es saber la verdad. Sí. Porque me está evitando perder el tiempo y siguiendo con humo en el forecast. Entonces, haría eso. Y la segunda que me preguntaste, Julio, ¿cuál es fue? para cuando no tengo tantas oportunidades en el pipeline. Ok, y asumiendo que estamos ahorita en noviembre, ¿Qué harías? O sea, ¿qué consejo le darías a alguien que está trabajando contigo que dices, y su pipeline no está tan lleno? O sea, claro, es 3 veces más difícil cerrar un prospecto que no ha trabajado conmigo que venderle a mi base instalada. Entonces, si tengo un producto donde puedo vender algo adicional, lo que haría es ver el timeline de renovación, que ojalá sea antes del 31 de diciembre, y buscar y prospectar únicamente a clientes donde ya esté como proveedor y sea fácil esa comunicación. ¿te centrarías en explotar esa base instalada? 100%. Ok. Y cogería información de cómo otros clientes están utilizando mi producto. Le pregunto a ChatGPT, resúmelo. Con eso le envío un correo, lo llamo o le envío un WhatsApp y empezaría un proceso únicamente con IB. Bien. Ajá. Bien. George, más preguntas para este crack. Cerramos. Pues a mí algo, digamos, interesante y es con lo que tú empezabas, de qué es lo que te gusta de justamente de este mundo comercial y hablabas mucho de ese tema de las necesidades y cómo las vas descubriendo. Yo he escuchado muchas veces, inclusive me ha tocado vivirlo muchas veces, que hablan de buscar o crear la necesidad en alguien. Y realmente las necesidades se crean o las necesidades se encuentran. Que es lo que tú dices, y justamente en este tema de éxito, porque creo que sí hay una diferencia grande entre crearla y encontrarla. Claro. George, ese es un tema Sí. muy interesante. Qué buena pregunta, ¿eh? Me encanta. Porque te ponen hasta en un tema maquiavélico de decir, híjole, lo estoy envolviendo, vendiéndole algo que igual y no está necesitando, pero no, sí lo necesita. O sea, te ponen un tema de, ¿lo creo o no lo creo? Claro. Y tiene un tinte especial porque me ha pasado particularmente en México, el sentido de urgencia es distinto. O sea, acá los negocios tienen un ciclo de venta relativamente más largo. Sí. Comparado a otros países en América Latina. Entonces, ese debate lo tengo constantemente con otros reps de mi equipo. La necesidad se crea o se encuentra. Yo honestamente creo que se encuentra. Creo que para encontrarlo hay que hacer las preguntas adecuadas. Aterrizándolo más. Necesito WhatsApp integrado a mi CRM. Muchas veces nuestros prospectos dicen eso, pero no han hecho un cálculo matemático, un caso de negocio de lo que están dejando encima de la mesa cada mes, teniendo en cuenta el tráfico que tienen por WhatsApp. Entonces, creo que ahí el rol del vendedor es decir, mira, con números, el 10% de las visitas se quedan, te escriben a tu WhatsApp y te estás demorando 5 horas. Tengo un cliente similar y la tasa de conversión es Y. Cada semana que pasa estás dejando encima de la mesa Z. Y procuramos apelar más a la pérdida que a lo que puedes ganar. Es distinto si te digo, puedes vender el 50% más. Así te digo, estás dejando encima de la mesa tanto por falta de esto. Claro. Duele más. Duele más, claro, porque Duele, está ahí, no lo estás agarrando. Claro. Lo quieres dejar ahí, está Claro. perfecto, déjalo. O sea, pero Ya inviertes en pauta, Entonces, ya estás se invirtiendo en busca. contenido. la tienes que ir encontrando. Eso. Te tiene que ayudar la contraparte. A que realmente diga, sí, me quiero también ayudar y voy a empezar a dar información para ir construyendo el caso en conjunto, que es un poquito con lo que planteas, ¿no? O sea, necesito ayudarle a construir este caso para que se dé, digamos, a la venta. Así es.
Interesante, me Estuvo toqué. un poco usted, polémico. de verdad. Cierre polémico. Oigan, Oye, a gracias ustedes, por... solamente quería aprovechar acá antes de terminar a felicitarlos a los dos. Yo creo que el trabajo que vienen haciendo como partners en México ha sido increíble. Los logos que ustedes tienen y cómo están transformando. Las implementaciones que hemos tenido en HubSpot con ustedes no han sido de un 10% más, de un 15% más, sino de verdad coger toda la operación, tener en cuenta la inteligencia artificial y transformar procesos. Entonces, Vamos a de ver. verdad que felicitaciones y que sigan creciendo. Gracias. Muchas gracias. Y como siempre, un gusto estar contigo, Nico. No, Y recuerden seguirnos en todas las redes sociales, Inbound Flow, el lugar donde fluyen las ideas sobre marketing, ventas y tecnología. No se olviden suscribirse, dejar comentarios, contestamos todos los comentarios y síganos en nuestras redes sociales. Nos vemos en la siguiente. Gracias.